Buen día, me llamo Ángel, la voz representando al equipo 1 en este video. El propósito de este medio es recopilar la información de las últimas sesiones de una manera rápida y concisa. Dicho esto, comencemos. ¿Qué es una tesis? Una tesis es una propuesta que se sostiene con un argumento. El proceso de escribirla no solo es académico, ayuda a desarrollar habilidades valiosas como investigar y organizar. Una tesis de arte no es solo un manual. Es una reflexión sobre cómo el arte también es un proceso de investigación. Los artistas integran diversas herramientas y conocimientos para organizar su obra e investigar su práctica. Investigación en las artes. A diferencia de la ciencia, la investigación en las artes es flexible y experimental. El arte no busca resultados replicables, sino explorar la realidad desde la duda y la creatividad. En este sentido, crear arte es un proceso de investigación que aporta conocimiento, al igual que la ciencia. La educación artística desarrolla múltiples habilidades, como la imaginación, el pensamiento crítico, la curiosidad, y fomenta la seguridad, la creatividad y la diversidad cultural. También promueve el respeto y la tolerancia. ¿Qué es el arte? El arte es una actividad humana creativa que busca la belleza y la expresión de sentimientos. Como dijo Kant, la belleza no está en la cosa representada, sino en la forma de representarla. Los elementos que constituyen el arte son un poco polémicos. Es auténtica y singular. No tiene ninguna otra unidad más que ser una obra de arte. Es una producción expresiva. Utiliza lenguajes específicos. Posee valores simbólicos. Estas características caen más en subjetividad hoy en día, pues el significado del arte cambia con el tiempo. El arte puede significar muchas cosas y por ende tener varias utilidades, como concientizar nuestros ideales políticos, expresar emociones o causarlas, etc. El verdadero reto educativo del siglo XXI. María Acaso señala que el problema en la educación no es la brecha tecnológica o de contenidos, sino la brecha metodológica. La metodología actual no se ajusta a las necesidades de los estudiantes, ya que cada uno aprende de manera individual. Acaso propone el Art Thinking, una metodología que utiliza el arte para fomentar el pensamiento crítico, creativo y divergente. Con su movimiento Revolution, ella intenta reescribir la fórmula general de lo que es una clase, negando que se trate solo de poder, experiencia y habilidad. Intenta comprender las artes como herramientas y darle vuelta al sistema, así intentando balancear las alarmantes estadísticas que nos muestran que menos del 15% de los artistas no se titulan. ¿Cómo se hace una tesis? Primero que nada, una tesis estudia un objeto valiéndose de determinados instrumentos. Muchas veces el objeto es un libro y los instrumentos son otros libros. Un ejemplo sería el pensamiento semiótico de Umberto Eco. En realidad, las fuentes de un autor pueden haber sido también acontecimientos históricos, pero estos acontecimientos siempre son accesibles en forma de material escrito, esto es, de otros textos. Fenómeno como objeto. Por el contrario, en ciertos casos, el objeto es un fenómeno real. Por ejemplo, los movimientos migratorios, el comportamiento de un grupo o las opiniones del público respecto a una serie, etc. En estos casos, las fuentes no existen todavía en forma de textos escritos, pero deben convertirse en los textos que se incluirán en la tesis a modo de documentos. Serán datos estadísticos, transcripciones de entrevistas, fotografías, quizá o incluso documentos de tipo audiovisual. En cuanto a la literatura crítica, las cosas no difieren mucho del caso precedente. Si no son libros o artículos de revistas, serán artículos de diario o documentos de varios tipos. Búsqueda del material. Fuentes. Cuando se trabaja con libros, una fuente de primera mano es una edición original o una edición crítica de la obra en cuestión, por lo que una traducción antológica y/o informe elaborado por otro autor no son una fuente. Por ende, las fuentes siempre deben ser de primera mano. Investigación bibliográfica. Bibliografía. Elaborar una bibliografía significa buscar aquello cuya existencia no se conoce todavía. Normalmente en una tesis se citan muchos textos de otros. Las citas son prácticamente de dos tipos. Se cita un texto que después se interpreta o se cita un texto en apoyo a la interpretación personal. En cuanto a las citas, paráfrasis y plagio. Hacer una paráfrasis implica repetir con tus palabras el pensamiento del autor. Tienes que asegurarte de que los fragmentos utilizados sean verdaderamente paráfrasis
y no citas sin comillas, ya que, de lo contrario, cometerías un plagio. Moviéndonos a algo más psicológico a la hora de escribir una tesis, abordemos la confianza creativa, la cual es la convicción de que puedes lograr lo que te propones hacer. Miedos. Los 4 tipos de miedos que afectan a la confianza creativa son miedo a lo desconocido, miedo a ser juzgado, miedo a dar el primer paso, miedo a perder el control. Ahora les daremos unos tips para poder desbloquear la creatividad. Deja de llamarte no creativo. Reconoce tus miedos. Acepta el not yet. Ir a tu propio ritmo. Genera ideas sin discriminarlas. Haz lluvias de ideas. Nútrete de nuevas experiencias. Conclusión. Para concluir, recuerda que hacer una tesis puede parecer un reto, pero con los pasos adecuados y las fuentes correctas, es un proceso que te permite explorar profundamente un tema que te apasiona, ya sea que trabajes con textos o fenómenos reales. Lo importante es que siempre te apoyes en fuentes confiables y mantengas la actitud.